internacional. Buenas noches, amadas hermanas, amado hermano Roberto, bienvenido esta noche, es un honor tenerlo con nosotros, al único varón esforzado y valiente que está en nuestro grupo. Amén, agradecemos a Dios de una manera especial esta noche porque nos ha permitido estar a todos nosotros conectados en esta hora. Sabemos de que no es fácil para nadie muchas veces dejarlo todo y seguir a Cristo. ¿No me escuchan? ¿Me están escuchando o sigue fallando el volumen? ¿Sí me están escuchando? Perfecto, perfecto. Sí me están escuchando, ¿no? Ok. Entonces, les decía que este es un tiempo especial donde donde el Señor ha tocado corazones para estar este tiempo conectados aquí, ¿verdad? Y recibir de Él. No es casualidad. Es que el Señor lo tuvo todo preparado para este tiempo. Los que dice su palabra que muchos son los llamados, pocos los elegidos, amén. Y es una bendición estar elegidos por el Señor esta noche para recibir una porción de lo que su palabra tiene reservado para cada uno de nosotros, amén. Amén. Listo, vamos a empezar entonces. ¿Cuántos se edificaron del tema de la semana pasada? ¿Cuántos se edificaron del tema de la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? A ver. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda por ahí de qué hablamos? La vida antigua y la vida nueva. Amén, la vida antigua y la vida nueva. Amén, la vida antigua. Lo que habíamos sido antes de conocer a Cristo y lo que debíamos ser ahora después de conocer a Cristo, ¿verdad? ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Sí, ¿verdad? Todos consideran de que son diferentes a cómo llegaron a Cristo, ahora que estamos en Cristo, somos diferentes, ¿verdad? Y miren, y yo les voy a decir algo, Dios es tan bueno que quiere fortalecer esa área o quiere fortalecer ese tema que hemos hablado, porque hay algo muy interesante en lo que el Señor hoy nos va a hablar. Esta palabra que hoy vamos a aprender de parte de Dios también tiene que ver con nuestra identidad después de recibir a Cristo en nuestro corazón. Porque, ojo, no se trata solo de recibir a Cristo en nuestro corazón. Se trata de que de antes que no lo teníamos, ahora que lo tenemos en nuestra vida, no solamente hay un cambio, hay una transformación, sino que esa transformación, ese cambio, trae una vida nueva, por ende trae frutos nuevos, ¿verdad? Frutos nuevos. No seguimos siendo las mismas personas que éramos antes, ni tenemos la misma forma de vivir que antes, ¿ok? Y Dios es bien directo, y bien tajante cuando nos dice que cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón, somos diferentes. ¿Amén? Somos diferentes. Ok, nuestro tema del día de hoy se llama La fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, ¿ok? A ver, cuando hablamos de fe, cuando yo digo fe, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué podemos decir que viene? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Dios. Creer en algo que no hemos visto de Dios. Creer en algo que no hemos visto. Es la certeza de creer en algo que no hemos visto, ¿verdad? Que todavía no hemos recibido cuando hablamos de fe. Ok, para nosotros poder entrar de lleno a nuestro tema y poder entender lo que primero, como siempre lo hemos hecho, primero lo que para el mundo significa fe, vamos a leer lo que nuestro amigo Google nos dice acerca de lo que es la fe, ¿ok? Dice que la fe es la confianza o seguridad en una deidad, en una persona, cosa, opinión, doctrina o enseñanza de una religión. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencia que demuestre la verdad. Dice que las personas tienen fe, pueden tener fe a una deidad, a una persona, a una cosa, a una opinión, y no necesitan hacer mucho para comprobar o para evidenciar que eso es algo verdadero. Simplemente lo creen y se aferran a esa creencia. ¿Ok? Dice que la fe es el conjunto de creencias de una religión.
Nuestro amigo Google también dice que la fe también significa tener confianza en algo o en alguien. ¿Ok? ¿Han escuchado esa frase que dice, yo tengo fe en ti, en que lo vas a lograr? ¿No? Por eso dice que la fe, dice nuestro amigo Google, que la fe es tener la confianza en algo o en alguien. Dice, asimismo podemos decir que la fe se denomina la credibilidad que se ha otorgado a algo o a alguien debido a la autoridad, fama o reputación que quien lo afirma, de quien lo afirma, ¿ok? Para Google, esta es la fe. Para Google, esta es la fe. Y como nuestro tema es la fe sin obras es muerta, ¿qué significará para nuestro amigo Google obras? Cuando hablamos de obras, ¿qué es lo que entendemos por obras? Cuando yo digo obras, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Trabajar para Dios. Trabajar para Dios. ¿Qué más? Es algo tangible que yo puedo ver. Algo que se hace, algo tangible, algo que se pueda ver, ¿verdad? Dice nuestro amigo, todo lo que se hace. Amén. Dice nuestro amigo Google que obras, dice que es cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo o conocimiento humano a un material o a un conjunto de ideas. Es una cosa perdurable que resulta de la aplicación ¿de qué? Del trabajo o conocimiento humano a un material o conjunto de ideas. Dice, cosa hecha, producida por un agente. Dice, proviene del vocablo opera, que se puede traducir como trabajo. Obra se puede traducir como trabajo. Dice, una obra es una cosa hecha o producida por una persona. La obra también es el poder de acción o el medio que permite conseguir un objetivo. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo lo que dice obra, lo que significa obra? Perfecto. Dice, entonces, la fe sin obras es muerta. ¿Muerta qué significa? Dice que ya no tiene vida, que no tiene la facultad de tener vida. Llegar un proceso a su fin, dejar de vivir o perder la vida. ¿Ok? Muerta significa eso. Eso dice nuestro amigo Google acerca de lo que es la fe, acerca de lo que es las obras, acerca de lo que es muerte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de lo que es fe? ¿Qué produce la fe? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que la fe, como decía el apóstol Pablo, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe es un principio de acción y poder, dice la palabra de Dios. En resumidas palabras, la fe viene así. Es un principio de acción y poder. Dice, cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo fe. Cuando nos esforzamos a alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo fe. ¿Cuál es nuestra meta como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra meta como hijos de Dios? Hacer la voluntad del Padre. Exacto. Cumplir el propósito del Padre. Llegar hasta la meta que es ver la gloria de Dios, estar en su presencia, alcanzar salvación eterna. Esa es nuestra meta. Amén. Dice que la fe produce eso. Dice que la fe, cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, dice que estamos ejerciendo fe. Amén. Dice, para que la fe produzca salvación, para que nuestra fe produzca salvación, dice que tiene que estar centrada ¿en quién? En Jesucristo, en Dios. Amén. Dice, podemos ejercer la fe en Cristo si tenemos la certeza que Él existe. Dice que Él existe. Si tenemos una idea correcta de su carácter y si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo a su voluntad. Nosotros vamos a ejercer fe si tenemos la certeza en nuestro corazón
que Jesús existe. Amén. Amén. Listo. Obras. ¿Qué son obras para la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que obras, en el significado bíblico de obras, se refiere para designar acciones realizadas para Dios, por amor a Dios y para los seres humanos. Dice la palabra de Dios en resumidas palabras que las obras que nosotros ejercemos están basadas en el amor que le tenemos a Dios y en el amor que le tenemos a todos los seres humanos. Amén. Nuestras obras se van a desarrollar y se van a evidenciar dependiendo del amor que tengamos a Dios y a los seres humanos. ¿Ok? Dice, también se refiere como actividades divinas o humanas con consecuencias en el bien o en el mal, ejercido en las actitudes de las personas. ¿Ok? Las obras van a traer como resultado algo bueno o algo malo, dependiendo de cómo nosotros hemos obrado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para que vengan cosas buenas, ¿qué tenemos que hacer? Hacer cosas buenas. Hacer cosas buenas, que es obedecer al Señor. Si hacemos cosas malas, ¿qué quiere decir? Desobedecer a Dios. Así de claro. Si queremos que vengan cosas buenas a nuestras vidas, vamos a obedecer a Dios. Si queremos que vengan cosas malas a nuestras vidas, vamos a desobedecer a Dios. Deuteronomios 28. Es más claro, dice el Señor. Ok, las obras del ser humano no solo se refieren a creer, sino a cumplir con lo que Dios nos manda. Amén. ¿Estamos claros a lo que estamos hablando acerca de las obras de la fe? Ok, entonces vamos a nuestro versículo principal. Nos vamos a ir a Santiago, vamos a buscar Santiago. Vamos a buscar Santiago 2, del 14 al 26. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de 14 Dios. del Segunda, Santiago 2, del 14 al 26. 12. Ok. Listo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice Santiago, hermanos míos, empieza hablando. ¿A quién está hablando Santiago? ¿A creyentes o a no creyentes? A creyentes, amén, porque él se refiere como hermanos míos, amén. Hermanos míos, él está diciendo. O sea, nos está hablando a ti y a mí esta noche, amén. Santiago nos está hablando a nosotros, hermanos míos. ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿De qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? Una de las cosas que nosotros debemos de entender cuando empezamos a leer este capítulo en la Biblia es que debemos de entender que la fe no quiere decir que no va a ser efectiva si no hacemos algo en pos de alguien. ¿Ok? Porque este versículo se centra en enseñarnos de que la fe sin obras, o sea, valga decir, si nosotros creemos en Dios, si tenemos fe y creemos de que hay un Dios en el cual nosotros creemos, confiamos y nos sometemos, ¿por qué nuestras obras no demuestran eso? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué dice la palabra de Dios que sucede con nosotros? Las cosas... Nuevas criaturas somos. Amén. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas quedan atrás. Entonces dice Santiago, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras?
si no demuestran que desde que han recibido a Cristo Jesús en su vida, nuevas criaturas son? ¿De qué sirve decir que creen en Dios si siguen igual actuando, pensando, viviendo como antes de conocerlo? El Señor habla de la fe sin obras de parte de nosotros. ¿Cómo tú le demuestras al mundo que tú crees en un Dios que transforma vidas, que cambia? Si tus obras siguen siendo las mismas de antes, cuando no tenías fe, cuando no tenías a Cristo en tu corazón y eras del mundo. ¿Qué más nos dice Santiago? ¿Acaso esa fe puede salvar? ¿Acaso el vivir, recibir a Cristo y el vivir como vivías antes en tinieblas, te puede dar la salvación? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor? El Señor nos está pidiendo de que si nosotros tenemos fe, nuestra fe nos debe de llevar a una transformación. Nuestra fe no nos puede dejar igual a como éramos antes. Por eso Santiago habla y nos dice que la fe sin obras es muerta. No puedes decir que crees en un Dios que transforma y seguir viviendo como vivías antes sin tenerlo a Dios, con odio, con resentimiento, con rencor, con falta de perdón, con amargura, con ofensa, con todas las cosas que no vienen de Dios. Hermana Ceci, ¿por qué no repite el mismo tema si ya eso lo hemos visto la semana pasada? Porque Dios está viendo que eso es lo que falta en muchos corazones. Que seguimos arrastrando nuestra vieja naturaleza, que no estamos siendo como Dios quiere que seamos en estos tiempos. Seguimos arrastrando el egoísmo, seguimos arrastrando la envidia, los celos, los pleitos, la contienda, la enemistad, y seguimos trayendo la falta de perdón, seguimos trayendo la murmuración, la crítica, el chisme, seguimos trayendo cosas que no vienen de Dios. Por eso Santiago dice que tu fe es muerta, que tu fe sin obras es muerta, que si no lo demuestras constantemente con tu accionar, con tu obrar, con tu trabajo, entonces tu fe es muerta. No crees en el Dios que dices creer, porque no te quieres someter a lo que Dios te manda hacer. Ama a tus enemigos. ¿Por qué si mis enemigos me maldicen? Bendice a tus enemigos. ¿Por qué si ellos son malos? Perdona, pero ¿por qué voy a perdonar? ¿Acaso tú has pasado lo que yo he pasado? ¿A ti te han hecho lo que a mí me han hecho? Perdona el rechazo. Tus padres se equivocaron. Pero ellos no saben lo que ellos sintieron. Y sigues atesorando el dolor, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón, la dureza en tu corazón. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Muerta. Porque no dispones tu corazón para una transformación y un cambio verdadero, donde testifiques que tu fe está bien puesta en ese Dios que transforma, que restaura, que hace nueva a las personas. ¿Saben por qué es necesario hablar de este tema? Porque estamos en los últimos tiempos. Y es necesario tener un corazón íntegro delante del Señor, porque solo los de corazón limpio verán el reino de Dios. Si tú quieres llegar a esas bodas del Cordero, a ese arrebatamiento de la iglesia y estar algún día en la presencia de Dios, disfrutando de esa cena que el Señor preparará para sus hijos que en Él esperen y los que se perseveraron y los que se esforzaron, entonces tienes que empezar a ejercer una fe verdadera, una fe que transforma, una fe que da buenos frutos, no una fe falsa, no una fe fingida. No puedes aconsejar diciendo perdona cuando tu corazón está lleno de falta de perdón. ¿Cómo puedes testificar o cómo puedes ser mensajera de Dios
Si tu corazón todavía no ha sido transformado, ¿cómo puedes llegar al corazón de tu esposo, de tus hijos, de tu vecino, de tus sobrinos, de tus padres, si no te has dejado transformar por el Señor? ¿Cómo? Si sigues todavía con amargura, resentimiento, rencor. Esa fe fingida, esa fe falsa, no salva. No salva. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dicen, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirven tus palabras si nada has hecho por ellos? Si lo que Dios quiere es que pongas en obra, en práctica, lo que Él te ha enseñado. De nada vale que lo tengas de conocimiento, porque así no ayudas a nadie. La gente es ayudada, la gente se deja ayudar, la gente cree en el evangelio, la gente cree en Dios cuando ve el cambio en ti, cuando ve en ti una fe viva, una fe activa. No cuando sigue viendo a la misma persona llena de resentimiento, de amargura, de ofensa, de egoísmo, de envidia, de celos, de contienda, de pleito, de enemistad, de idolatría. El Señor quiere corazones transformados. El Señor quiere que tu fe tenga obras. Y obras es lo que tú demuestras que el Señor ha hecho en ti, en tu corazón. ¿Qué dice Santiago? Te pone un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, si un hermano pasa necesidad, no tiene nada. En otras palabras, si un hermano está pasando necesidad y le falta el alimento y le falta la ropa, dice, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfecho. Le dice, dice la palabra, le dice. Es como decir, estás pasando una aflicción, una tribulación, ora, pídele a Dios que te ayude. Es como decir eso. Y no disponer tu tiempo, el amor a tu prójimo para orar por él, para ayudarlo, para ayunar, para buscarlo, para darle una palabra de ánimo, de aliento y para hacer lo que tienes que hacer como hijo de Dios. Le dicen, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos. Santiago te dice, pero no le das lo necesario para el cuerpo. No le das, no accionas, no le das nada. Lo necesario para que se abrigue. O sea, ¿cómo le dices? Abríguense, o sea, consigan por ahí lo que encuentren. Si no le dan para que se ropa y abriguen. comida. Y no le dan ropa y no le dan la comida. ¿Eso es tener fe? Dice el Señor. ¿Es tener fe? Eso es tener egoísmo en el corazón. Eso es seguir arrastrando tu vieja naturaleza. Amén. Dice, y no le das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirvieron tus palabras? ¿De qué sirvieron tus palabras? De nada, dice Santiago. De nada sirvieron tus palabras. Porque los hijos de Dios ponen por obra lo que su padre les enseña. Los hijos de Dios ponen por obra lo que sus padres, su Padre Dios le enseña. ¿A cuántos le falta el alimento? ¿A cuántos le falta el que vestir? Bendito sea el Señor, que es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. No solo lo dice en su palabra, sino que lo hace real. Pone por obra lo que Él dice. Y no te falta a ti ni a mí nada de lo que Él ha prometido. ¿Y dónde estamos los hijos de Dios? Que vemos necesidades a nuestro alrededor, aún de nuestros propios hermanos. Y no nos movemos en obra para ayudarlos. ¿Dónde estamos los hijos de Dios? ¿Dónde estamos?
¿Estamos del agrado al Señor con nuestro corazón, con nuestro accionar? Santiago pone una realidad, pone de ejemplo una realidad. No solo en ese tiempo, en las iglesias pasaba eso, sino en este tiempo también pasa en las iglesias. Las iglesias se enfocan en ayudar a la gente que está fuera de la iglesia, mas no se enfocan en ayudar a sus hermanos, como Santiago empezó diciendo, hermanos míos, no se enfocan en ayudar a sus hermanos. Le llaman pobre al de afuera. Sí, son pobres porque están alejados de su padre. Pero los que son hijos de Dios y pasan por su proceso, necesitan esa ayuda de sus hermanos en Cristo Jesús. Pero sus hermanos le dicen, vayan, abríganse y coman, pero no le proveen de lo que ellos necesitan. ¿Qué más dice Santiago? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Si no tienes obra, tu fe es muerta, es fingida. Tu fe es fingida si no tiene obras. ¿Entiendes? Y obras es poner en evidencia que ha sido transformado aquí adentro, que eres oidor y hacedor de la palabra de Dios. Cuando te dice, ayuda a tu hermano, bendícelo, ora por él, ámalo. Poner por obra. ¿Qué más dice Santiago? Dice, pero si alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Van a haber gente, miren lo que dice Santiago, pero si alguien, pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú dices que crees, pero yo lo demuestro. ¿Ok? Oigan bien lo que dice Santiago. Tú dices, tú tienes fe y yo tengo obras. Unos pueden decir, mira, yo creo en Dios, Dios es bueno, Dios es así, Dios es misericordioso, bondadoso, yo tengo fe. Y el otro dice, yo tengo obras. Quiere decir que su fe la pone en práctica. El otro tiene fe de conocimiento, pero el otro le dice, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, porque eso no lo entiendo. Santiago dice, no lo entiendo. ¿Cómo alguien puede decir que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que fe es creer en Él que existe. Fe es creer que Dios existe. Y si creemos que Dios existe, pues le obedecemos y hacemos lo que el Padre nos manda. ¿Cómo puedes decir que tienes fe y no poner en práctica todo lo que Dios te dice? Por eso Santiago dice y se hace esta pregunta, muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo puedes testificar que eres un hijo de Dios si no tienes obras? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Mateo? Vamos a Mateo un ratito. ¿Qué dice Mateo 7? Vamos a Mateo 7 para entenderlo mejor. Mateo 7, del 16 al 23. Vamos a ver lo que significa, lo que el Señor nos quiere decir con esto. Mateo 7 del 16 al 23, dice la palabra de Dios. Ustedes los conocerán por sus frutos. Amén. Dice la palabra de Dios. Ustedes lo conocerán por sus frutos. Pues no se recogen uva de los espinos ni higo de los algarrobos. Miren lo que el Señor nos dice. Mateo nos está hablando algo acá. Dice, ustedes lo conocerán por sus frutos. ¿Por qué nos conocerán? Por nuestros frutos, quiere decir por nuestras obras. Por nuestras obras nos conocerán. Pues no se recogen uva de los espinos, ni higo de los algarrobos. O sea, si tú tienes fe, vas a proyectar eso.
Si no tienes fe, vas a proyectar eso. No puedes decir que tienes fe, no puedes decir que no tienes fe y proyectar otra cosa. No puedes ser incoherente. Todo tiene que ser coherente, dice la palabra de Dios. Amén. Dice, del mismo modo, todo buen árbol, ¿todo qué? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, ¿ok? El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, dice el Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, dice el Señor. Es derribado, es traído abajo, es quitado. ¿Cuántos quieren ser derribados por no dar buen fruto? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser derribado por no dar buen fruto. ¿Cuántos quieren ser quitados por no dar buen fruto? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere hacer eso. ¿Quién quiere ser? Dice el Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. ¿Cuántos quieren ser echados al fuego por no dar buen fruto? Quiere decir que si tu fe no es verdadera y da frutos malos, o sea, no testificas de que tienes a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios hoy te dice que vas a ser echado al fuego. Es cualquier cosa para Dios. Es cualquier cosa para Dios decir que tienes fe y no demostrarlo con tus obras. No, ¿verdad? Es algo de cuidado. Porque no te está diciendo que se te va a cerrar los cielos, no te está diciendo que vas a ir al desierto, no te está diciendo que vas a tener tribulación o aflicción. El Señor está diciendo que el árbol que no da buen fruto va a ser echado al fuego. Va a ser echado al fuego, va a ser consumido, va a ser destruido, va a ser acabado. Amén. Miren la importancia de ser hijos de Dios y de que nuestra fe dé frutos, que nuestras obras sean verdaderas. Miren la importancia para Dios de dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. No te van a conocer por lo que mucho hablas. Te van a conocer por lo que tú demuestres. Eso que demuestres en cada cosa que haces, como esposa, como madre, como hermana, como hija, como vecina, como amiga, como todo. Te van a conocer así. Si eres una mujer de Dios o no eres una mujer de Dios. Así de claro. Si eres una cristiana verdadera o eres una cristiana solo de conocimiento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Aleluya. No es cualquier cosa lo que el Señor hoy nos está hablando. Lo que el Señor está pidiendo es que nosotros tengamos una genuina transformación en el Señor. Lo que el Señor nos está diciendo hoy es que necesita que nuestra fe verdadera dé buenos frutos. Nuestra obra
sea nuestra fe de obra, que dé resultados, que demuestre que nuestra fe es viva en el Señor, que somos oidores y hacedores de su palabra, que lo amamos y por eso lo obedecemos. No podemos decir yo creo en Dios, pero odiamos a nuestro hermano. No podemos decir yo creo en Dios y maldecimos a los que nos maldicen. Devolvemos mal por mal. No podemos decir que amamos a Dios y seguimos jalando nuestra vieja naturaleza, airados, ofensivos, duros, con un corazón endurecido que no perdona. No podemos seguir viviendo de esa manera. Dice el Señor que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué frutos quieres dar a partir de ahora? ¿Quieres dejarte transformar por el Señor o te quieres seguir resistiendo para seguir dando malos frutos y seas cortado y echado al fuego? El mundo no te va a conocer por lo que hablas. El mundo te va a conocer por tus obras. Si tu fe es viva, tus obras serán vivas. Si tu fe es muerta, tus obras serán muertas y no testificarán que Dios habita en ti. ¿Hasta cuándo más vamos a seguir jalando nuestra vieja naturaleza? ¿Hasta cuándo más nos vamos a resistir a no dar testimonio genuino, íntegro, de que Jesucristo habita en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo imitadores del mundo y no de Jesucristo? ¿Hasta cuándo? Estamos en los últimos tiempos. Dice 19, Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno y haces bien. Mira lo que Santiago nos dice. Tú crees que Dios es uno y haces bien en creer eso, porque Dios es uno. Pues también los demonios lo creen y tiemblan ante él. Miren lo que dice Santiago. No te jactes, en otras palabras, no te jactes de creer que Dios existe. No te jactes de vociferar que Dios existe. Porque incluso el demonio cree que Dios existe, pero la diferencia que hay entre tú y el demonio es que el demonio le tiembla a Dios, mientras tú no le tienes miedo ni honra al Señor, porque sigues haciendo lo de tu vieja naturaleza y no te sometes a lo que Dios te pide que hagas. Santiago nos revela una gran verdad. Santiago nos revela la rebeldía del ser humano a someterse a lo que Dios dice. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Y haces bien en creer, porque Dios es uno. Es el único Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único Dios todopoderoso. El único Dios incomparable. El único que gobierna arriba en el cielo y abajo en la tierra, y aún en las profundidades debajo de la tierra. Es nuestro Rey, nuestro Señor. Tú haces bien en creer que existe y creer en Él, dice la palabra. Pero Santiago nos dice, pues también los demonios los creen. Los demonios saben quién es Dios. Pero la diferencia entre nosotros y los demonios es que los demonios le tiemblan a Dios. Le tiemblan, porque saben de su poder, saben de su obrar, saben verdaderamente quién es Él. Nosotros lo desconocemos al parecer, porque seguimos obrando mal. Seguimos obrando mal. No nos sometemos a lo que Dios nos manda. Ni siquiera hacemos el esfuerzo por agradarle. Nos es más fácil vivir a nuestra manera que someternos a lo que Dios nos dice. Y seguimos desafiando a Dios. Seguimos rebelándonos contra Él. Porque yo te digo algo.
Cuando Dios te dice perdona y tú sigues guardando resentimiento, te estás rebelando en contra de Dios. Lo tientas a Dios. Y la palabra de Dios dice, Dios no puede ser tentado, pero tú lo tientas. Cuando Dios te dice, ama a tus enemigos y tú no los amas, no oras por ellos, ¿qué dice Dios? Te estás rebelando en contra de mí. Me estás tentando. Pero ¿qué dice Santiago? Que los demonios creen en el Señor y le tiemblan. Tienen miedo. Tienen tanto temor y honra a Dios que le tiemblan, dice la palabra. Acá no dice que el ser humano le tiembla. Acá dice que son los demonios los que le tiemblan al Señor. ¿Qué más dice la palabra? No seas tonto, dice Santiago. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham es un ejemplo de tener tu fe viva, de tener tu fe por obras. Amén. Porque cuando Dios le dijo, quiero a tu hijo, que me sacrifiques a tu hijo por mí, Abraham dijo, ay no Señor, no te pases. He esperado tanto para que me lo des, ahora me lo vas a quitar, no te pases. ¿Eso le dijo Abraham? No, ¿verdad? Abraham dice que cogió a su hijo y aún con el pesar que tenía en su corazón, fue a hacerle el altar para sacrificar a su hijo. Lo puso a su hijo en la mesa de sacrificio y cuando alzó su cuchillo para que él lo sacrificara a su hijo, la voz de Dios le dijo, detente, no lo hagas. Porque el Señor lo llevó al límite para que él le demostrara su fe. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando el Señor nos lleva al límite? Lo primero que decimos es, esto no es para mí, es demasiado. ¿Cómo el Señor me va a pedir esto? ¿Cómo el Señor permite esto? ¿Por qué Dios? Yo no me lo merezco, yo no esto, yo no lo otro. Porque el Señor sabe en qué condición está tu fe. Y sabe que tu fe necesita ser desafiada, porque tu fe sigue muerta, porque no demuestras que tu fe es viva en Cristo Jesús. Porque sigue jalando tu vieja naturaleza. No, hermana, pero yo ahora hago las cosas diferentes. Yo ayuno, oro, sirvo. Pero ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con amor? ¿Lo haces sin enojarte? ¿Lo haces sin quejarte? ¿O es que, ay, tengo que perdonarlo porque Dios me dice que perdone 70 veces 7? ¿Así lo hacemos? Eso fue muerta también. Porque no lo haces por amor, por obedecer a Dios. Lo haces para aparentar, así como los fariseos. Lo haces para que todos te vean, pero no lo haces por agradar a Dios. Cuando uno lo hace por agradar a Dios, dice la palabra de Dios que sus frutos son buenos. Sus frutos son buenos. Hasta cuando cocinas, se nota si hay amor o no en tu corazón. Y dice la palabra de Dios que quien ha conocido el amor, ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y parte de nuestras obras es eso. Hasta cuando cocinas. Se nota si tienes amor o no tienes amor. Cuando haces algo, cuando trabajas y haces tu trabajo, y lo haces en excelencia, sin quejarte, sin renegar, se nota que tienes amor. Tu fe es viva, no es muerta. Tus obras son vivas, no muertas. Porque lo haces todo con amor, ¿como para quién? Como para el Señor. Pero cuando no hemos sido transformados verdaderamente, no fluye eso en nosotros. Cocinas mal y tu excusa es que no me gusta la cocina. Es que no tenía los ingredientes. Ay, es que justo me molestaron cuando iba a cocinar. No, señores,
No, señoras, así no funcionan las cosas con Dios. Cuando uno tiene amor en su corazón, que proviene de Dios, las cosas fluyen bien. Porque todo se hace como para el Señor y no para los hombres. Y cuando hacemos las cosas para Dios, las hacemos en excelencia. Las hacemos de lo mejor. Tanto así que la persona que sabe que ni se lo merece, lo recibe de ti, se queda sorprendido. Sorprendida de lo que tú estás haciendo por él o por ella, aun cuando no se lo merece. Porque eres una mujer que tiene su fe viva y lo muestra en sus obras, obedeciendo lo que Dios dice. ¿Qué más dice Santiago? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Pone un ejemplo de Abraham, pone el ejemplo de Abraham, para que no se desvirtúe lo que se quiere hablar acerca de la fe sin obras es muerta. ¿Ok? El Señor no te está pidiendo cosas que tú no puedas hacer. El Señor te está diciendo que tu fe te tiene que llevar a confiar y a tener una dependencia genuina con el Señor, y eso no solo lo tienes que decir de palabras, sino de acción, de obras. Es muy fácil hablar. ¿Qué decía el Señor de su pueblo? Que de su boca le alababa, pero ¿de qué? De su corazón estaba lejos. Estaba lejos de su corazón. Porque es fácil decir muchas cosas, pero es difícil ponerlo por obra. Por eso el Señor dijo, no solo tienes que ser oidor, sino también hacedor de lo que yo te mando. Es muy fácil oír. Es muy fácil oír y repetir lo que oímos. Pero no es fácil imitar a tu Dios. No es fácil imitar a Jesucristo. No es fácil hacerlo. Solo los que tienen un amor genuino para su Padre, para Dios, son los que ponen por obra lo que el Señor les manda. Son los únicos que ponen por obra lo que el Señor les manda. Dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Abraham tenía fe y la puso de manifiesto, pero aún el haber puesto de manifiesto sus obras de fe perfeccionó aún más la fe que tenía en Dios. ¿Por qué, hermana Ceci? Porque cuando Dios le pide su hijo y él en fe obedece a Dios y lleva a su hijo, cuando Dios le dice, detente, no lo hagas. Porque tu fe me ha agradado, le dice Dios. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Su actitud de fe, sus obras de fe, ocasionó que su fe en Dios aún creciera más. Y eso es lo que el Señor quiere. Que si tú te mueves en fe, creyendo lo que el Señor te ha dicho, aún tu fe va a seguir creciendo más. Y se va a perfeccionar más para gloria de Dios. Pero ¿qué pasa si te resistes a tener obras? Obras buenas. ¿Qué pasaría? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Fue justificado. Por lo que fue llamado amigo de Dios. Al Señor le agradó tanto la fe y las obras que desarrolló esa fe en Abraham, que lo llamó amigo. Lo llamó amigo. ¿Cuántos de nosotros somos amigos de Dios?
¿Cuántos de nosotros somos amigos de Dios? Dice que Abraham creyó y sus obras lo demostraron. Y fue llamado amigo de Dios. Miren qué grandiosa es la palabra de Dios. Miren cómo hoy Dios nos desafía a llegar hasta ese punto de llamarnos amigos de Dios. Si Abraham, un hombre de carne y hueso como tú y como yo, logró hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Él dispuso en su corazón amar a Dios, creerle a Dios y demostrarlo con sus obras. Él dispuso en su corazón hacerlo y lo logró. La palabra dice que él fue justificado y dice por lo que fue llamado amigo, amigo de Dios. Era su íntimo, su partner, su brother, su amigo. Conversaban, hablaban. El Señor le contaba sus planes. Abraham le decía los suyos. ¿Quién no anhela tener una relación de esa manera con el Padre? ¿Quién no anhela ser amigo de Dios? No solo verlo distante como quizás un Dios lo vemos y nosotros como sus hijos. No, Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él. Quiere que lleguemos al punto de ser amigos de Él. No solo es mi Padre, no solo es mi Salvador, no solo es mi Señor, sino es mi amigo en el que yo puedo confiar, a quien yo le puedo abrir mi corazón, a quien yo le puedo contar mis cosas, que sea mi confidente, que estoy segura que estará conmigo en las buenas y en las malas, que me ayudará, que está atento a mí. Mi amigo. Dice 24, como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Porque tenemos que dar fruto, fruto de esa transformación, fruto de que yo realmente creo en el Señor y me dejo transformar y me dejo ser probado por el Señor y me dejo estar óptimo como el Señor quiere. Lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? ¿Se acuerdan cuando Josué y los soldados fueron a ver la tierra, todo, y estaban todos atentos? Y ella los escondió en su casa para que no los descubrieran. Ella creyó en el Dios que ellos creían. Y los protegió y los cuidó, y dice que por ese accionar de ella, por esa obra que ella hizo, fue justificada. Y cuando llegaron a atacar a esa ciudad y a poseerla, ella fue rescatada, ella y toda su parentela. Mira lo que puedes lograr. La justificación de Dios en tu vida puede alcanzar a toda tu generación y parentela. ¿Pero estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a poner por obra lo que el Señor te manda? ¿Estás dispuesto a tener una fe viva? ¿O sigues arrastrando tu vieja naturaleza? Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Si tú no demuestras que tienes fe en el Señor, que crees en Él y que tus obras lo demuestran, entonces tu fe es fingida, es muerta. Y así serás cortado como mal árbol y serás echado al fuego. Porque por sus obras, por sus buenos frutos, los conoceréis, dice el Señor. El Señor está pidiendo, está clamando. El Señor está rogando a la humanidad que se dé cuenta de esto.
que no puede alcanzar la salvación si su fe y sus frutos están muertos. No puedes decir que tienes fe y no creer en el Señor. La fe sin obras es muerta porque revela un corazón que no ha sido transformado por Dios. La obediencia a Dios es lo que marca la verdadera fe, aquella que salva. Dice, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, nuestra vida va a demostrar una vida nueva. Debemos dejarnos transformar por Dios. Debemos dejarlo hacer. Porque si no somos transformados por Dios, nuestra fe no va a tener obras. Y si no tenemos obras, no somos del agrado de Dios. Debemos de demostrar eso. Dice 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios. Perdón, 1 de Corintios 5:17. No, ¿qué estoy hablando? 2 de Corintios, ya me fui. 2 de Corintios 5:17. No es acá. Segunda, ¿no? No, sí, 2 de Corintios 5:17. Espérate, todavía no. A ver. Ya, 5:17, sí. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora todo es nuevo. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, lo malo, ahora ya todo es nuevo. En el Señor todo es nuevo. Amén. Todo es nuevo. Y en eso es que nos debemos de centrar nosotros. Que nuestra fe trae cosas nuevas, una transformación genuina, un cambio en nuestras vidas. Nuestras actitudes son otras, nuestra forma de actuar es otra. Ya no es la misma de antes de no conocer a Cristo. No podemos seguir con el mismo carácter, no podemos seguir con el mismo pensamiento, no podemos seguir con las mismas actitudes, no podemos seguir con las mismas cosas en el corazón. No, porque el Señor dice que todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Si tú no eres hecho nuevo, no puedes servir a Dios. No puedes decir que lo amas. Porque no has dejado atrás lo que a Dios no le agrada, sino que lo sigues arrastrando y arrastrando y arrastrando, y no das testimonio de que tienes un Dios que transforma y vivo. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios, que hoy habla al corazón de su pueblo. Estamos en tiempos difíciles, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Y si nosotros hoy no disponemos nuestro corazón a tener una fe viva, a tener obras que agraden al Señor, entonces no vamos a alcanzar salvación. Entonces no vamos a ser del agrado de Dios y no vamos a ser justificados. Abraham no solo dijo que tenía fe en el Señor, sino que se lo demostró. Y el Señor dijo que esa actitud de él, esas obras de él, lo justificaron y fue llamado amigo de Dios. Eso es lo que el Señor está pidiendo, que tengamos esa relación con Él, amigos de Dios. Que Él se sienta contento, que Él se sienta feliz de que sus hijos no solo oyen su palabra, sino que la ponen por obra para testificar que su fe es viva en Él.
¿Cómo le dices a tu familia, a tu entorno? ¿Cómo le dices que no mientas si tú mientes? ¿Cómo le dices que ores si tú no oras? ¿Cómo le dices que ame a Dios si tú no lo amas? ¿Cómo le dices que perdones si tú no perdonas? A través de tus obras conocerán al Señor. A través de tus obras el Señor verá si tu fe es viva o es muerta, es fingida. Dispongamos nuestro corazón para agradar al Padre. Dispongamos nuestro corazón para hacer las cosas que a Dios le agrada. Dispongamos nuestro corazón para que nuestras obras sean obras que honren el nombre del Señor. Sean obras que hagan, que demuestren que Jesús habita en nuestras vidas. Tenemos que ser no solo oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Somos mensajeros de amor y paz, pero no vamos a poder ser mensajeros de amor y paz si Dios no transforma primero nuestras vidas. Por eso es que vemos tantos hermanos en Cristo que tienen 5, 10, 15, 20 años en la vida cristiana y siguen amargados, siguen hablando con dureza, siguen hablando como no es Jesús. Dios no es así. Pero estamos testificando de un Dios contrario a lo que la palabra dice. Seguimos ofendiendo, seguimos dañando con nuestras palabras, seguimos teniendo dureza en nuestro corazón, y así no es Dios. Eso no causa Dios en las vidas. Cuando Dios llega a tu vida, lo cambia todo. Y lo primero que hace es poner amor. Y el amor te lleva a tener dulzura. Y hablas con dulzura a la gente. Y así es como lo conocen al Dios verdadero. Que nuestras obras demuestren de que verdaderamente Cristo Jesús habita en ti. No invalides lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Sé un hijo agradable a Dios y demuestra con tus obras de que Cristo habita en ti y que tu Padre es el Dios eterno, aquel que es perdonador, aquel que es misericordioso, aquel que es lleno de amor, que te da gozo, que te da paz, que te provee, que te sustenta, que no se olvida de ti. Ese es el Dios en el que tú crees y que tus obras demuestren que es el Dios que te enseñó a vivir una vida cristiana íntegra, agradable a su nombre. Amén. El que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios, que es lo que el Señor hoy ha revelado a nuestros corazones. Que la palabra de Dios que hoy hemos compartido sea una palabra que te lleve a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos testificando de que Dios habita en nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos la sal de este mundo, pero no podemos ser sal ni luz de este mundo si seguimos viviendo en las tinieblas. No podemos decir que amamos a Dios como los fariseos, pero odiamos a nuestros hermanos. No podemos hacer esas cosas. No podemos decir que Cristo habita en nosotros y cuando un hermano tiene necesidad le damos la espalda y no lo vemos. Y somos egoístas. Y aún teniendo para ayudarlo, apoyarlo, no lo hacemos. Eso no es amar al Señor, porque el Señor te da todo. A ti y a mí nos da todo. Amén. Y compartamos y pongamos por obra todo lo que el Señor hace en nuestras vidas para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Que Dios les bendiga y esta palabra haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón y sea trayendo a tu vida ese quebrantamiento, esa necesidad de Dios en tu vida para que seas transformado y para que puedas dar testimonio a través de tu vida de que Cristo, el Dios verdadero, el Dios de amor y de misericordia, habita en ti y en mí. Que tus obras honren la fe que tienes en el Padre, que tus obras demuestren de que hay un Dios todopoderoso que transforma vidas y las cambia para bien. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el día jueves con otra palabra de parte de Dios para nuestros corazones y así edificarnos como Él lo hace cada martes y jueves. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanas. Bendiciones. Cuídense.